administrativas en su artículo 32, nadie, ningún legislador o legisladora de ningún partido político pensamos en los beneficiarios de programas sociales que se han manipulado falsamente, que estábamos pensando en ellos. Tampoco en los becarios del CONACYT, que son, por cierto, muy pocos. Debería de haber miles más de becarios del CONACYT y millones de beneficiarios de programas sociales. Tampoco pensamos en los pequeños y medianos empresarios que sostienen el empleo de este país, que son los que pagan impuestos y muchos, y que están sorteando la crisis, la devaluación con enormes sacrificios. Aquí se trataba de poner en regla a los magnates que por sus acuerdos con el más alto poder político se llevan las más grandes tajadas del presupuesto público cada año. La redacción del artículo 32 es para requerir la declaración a personas que reciban recursos públicos en grandes cantidades de dinero para que rindan cuentas. No se trataba de supervisar las migajas del presupuesto que se le da a los pobres, sino de dar seguimiento a los miles de millones de presupuesto que se dan a las cúpulas oligárquicas, que no solo reciben tajadas millonarias del pastel presupuestal, sino además, mediante actos de corrupción, se les entrega la riqueza del país a través de las privatizaciones, a través de rescates. Nos referimos a los que sí pueden negociar la ley en su propio beneficio para recibir exenciones fiscales, privatizaciones etiquetadas, presupuestos, subsidios millonarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón para que no se rinda cuentas sobre esta inmensa riqueza pública? Ese es el tema del artículo 32 que ahora se discute. ¿Por qué no rendir cuentas de estos montos de deuda que se pagan año con año, producto de rescates? El rescate bancario, el azucarero, el ferroviario, el inmobiliario, el carretero, etcétera, etcétera. ¿Por qué no rendir cuentas del presupuesto que reciben a través de contratos millonarios, de operaciones opacas, de convenios modificatorios? La oligarquía mexicana que incrementa su poder económico al amparo del poder político. Esto se llama actos de corrupción que quisimos regular en el artículo 32. Se trataba de llevar a control, de poner bajo control tanto a los servidores públicos, los que toman las grandes decisiones, y a los grandes oligarcas, que son los que tienen el derecho de picaporte para poder negociar a los más altos niveles. Entonces, estos que son los que ponen a los presidentes a negociar la ley, son los que ponen presidentes, ¿por qué no decirlo? Y los ponen para que hagan leyes a modo de sus intereses, a quienes tienen grandes conflictos de interés, y de ahí también se deriva la enorme desigualdad y las enormes injusticias que vive nuestro país. La Ley de Responsabilidades Administrativas fue votada en contra por parte del Partido de la Revolución Democrática. No hemos terminado el debate del artículo 32, no estamos autorizados aquí para dar un voto a nombre de todo el partido. De momento tendremos que abstenernos mientras continuamos el debate en nuestra bancada, pero sostenemos que nuestro voto de la pasada ley, cuando aprobamos o cuando rechazamos esta Ley de Responsabilidades Administrativas, lo hicimos porque no quisimos prestarnos a la simulación. La corrupción o se ataca a fondo o es simple simulación. Quisimos, con nuestro voto en contra, decir
que el soborno, los conflictos de interés, el enriquecimiento no se están sancionando, no se están considerando para su verdadera erradicación. El veto del presidente al artículo 32 obedece a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia y no para los maestros. Demandamos diálogo con los maestros, que se revise la reforma educativa. La ley sí debe de revisarse, de considerarse. En este caso estamos también pidiendo diálogo con los maestros para que se revise la reforma educativa. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Senadora Marta Tagle. Gracias, presidente. Estimados compañeros senadores y senadoras, mi intervención de hoy quiero dividirla en dos partes. Primero para tratar asuntos de forma y luego para ir al fondo. Me parece realmente vergonzante para el Congreso de la Unión encontrarnos hoy en este periodo extraordinario. Un periodo extraordinario que se pudo evitar si el proceso parlamentario se hiciera como debe hacerse. Si las comisiones unidas que tantas veces pospusieron sus sesiones se hubieran dado el tiempo para discutir y analizar en las comisiones las diferentes observaciones que los legisladores tenemos. Este periodo extraordinario se pudo evitar si en el día anterior al anterior periodo extraordinario las comisiones unidas no hubieran hecho lo mismo que hoy hacemos, mandar la discusión en lo particular al Pleno, porque ya sabemos que esas discusiones en lo particular en el Pleno nunca serán. Y en el Pleno, por muy buenas que sean las reservas que los legisladores presentemos, solo pasan aquellas que están negociadas, acordadas para aprobarlas a mano alzada. Ni siquiera hay un ejercicio de conciencia para el voto de los legisladores a la hora de votar las reservas. Sinceramente, espero que esto sirva para reflexionar sobre cómo legislamos las leyes en México. Porque no es la primera ocasión. En esta es evidente porque hubo un veto parcial del Ejecutivo y estamos ante una sesión del periodo extraordinario. Y ni qué decir de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ya se habían dado cuenta, por la queja de los empresarios, que esos artículos nunca debieron de modificarse en la madrugada. Pero también había dos cosas. Uno, la prisa por terminar el periodo extraordinario y cerrar la sesión. Y el otro, un acuerdo para aprobar en sus términos lo que la colegisladora había enviado, sin mayor discusión. Y bueno, la Cámara de Diputados abdicó de su función legislativa y aprobó en sus términos lo que les enviamos del Senado. Todas esas posibilidades tuvimos de evitar llegar a el veto presidencial y estar hoy en un periodo extraordinario. Y a mí sí me da pena, a mí sí me da vergüenza, por lo que implica tener que reunir al Congreso de la Unión a corregir lo que se aprueba de noche, de manera inconsciente, sin ni siquiera saber el contenido de lo que se está votando. Pero bueno, ya estamos aquí. Y ahora vayamos un poco al fondo. El tema de la 3 de 3 fue pensada, diseñada, cuando un grupo de legisladores junto con organizaciones buscaron mecanismos para justamente transparentar el tema del patrimonio de los funcionarios públicos. El origen de la 3 de 3 está ahí, poder evidenciar que quienes somos funcionarios públicos no nos enriquezcamos a costa del erario público. Ese es el origen 3 de 3. Nunca se pensó en una 3 de 3 para empresarios. La ley del sistema, las diferentes leyes del Sistema Nacional Anticorrupción tienen mecanismos para establecer sanciones a las personas físicas y morales que hagan contratos
con los gobiernos, en diferentes leyes. Y estas sanciones pueden ser administrativas y pueden ser penales. Y hay diferentes tipos de sanciones, desde inhabilitar obras hasta sanciones penales. O sea, sí hay mecanismos en la ley. Esta 3 de 3 que se quiso meter de noche en la ley de responsabilidades administrativas no tiene razón de ser. Sin embargo, y algo que realmente me parece de fondo en esta discusión, es que efectivamente hizo falta una inusual manifestación de los empresarios en el Ángel de la Independencia para que el Ejecutivo escuchara lo que los legisladores habíamos hecho mal y hoy estuviéramos corrigiéndolo. Pero, ¿por qué no escuchó a los 634,000 que firmaron la iniciativa ciudadana? A las miles de personas que se han estado manifestando porque la motivación de la iniciativa ciudadana 3 de 3 volviera a su origen. El presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad histórica de regresarle a la iniciativa su origen fundamental, que tiene que ver con todo este movimiento de hacer públicas y obligatorias y completas las declaraciones de los funcionarios públicos. Eso hoy no lo vamos a discutir. Eso hoy no está en la discusión de este extraordinario. Eso que fue el motivo y origen de estas leyes no está en la discusión porque el Ejecutivo perdió la oportunidad de corregir esa parte y nuevamente acordar con las cúpulas para solamente quitar lo que afectaba a los empresarios. Y bueno, por lo que se ve hoy, sin duda la votación será a favor de corregir el error. Y vuelvo a insistir, espero que esto nos sirva para que tengamos más cuidado en el proceso parlamentario y no discutir sobre las rodillas en la madrugada y votar sin conciencia de lo que estamos haciendo las leyes que nos corresponden. Eso significa asumir la responsabilidad que como legisladores tenemos. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Pablo Escudero. Muchas gracias, presidente Alejandro Encinas. Yo creo que aquí la reflexión debiera ser mayor. Creo que el Senado de la República, creo que el Congreso de la Unión está obligado a hacer una reflexión mayor. Estamos aquí no solo por 95 votos de todos los grupos parlamentarios que votamos esa reserva, incluidos independientes. Me parece que el PT es el único que no lo votó. Todos los demás, ese día por la noche, votamos. Y algunos otros senadores que me dicen, 95 votos de casi todos los grupos parlamentarios. Y estamos aquí porque una vez que fue turnado al Ejecutivo este paquete, que hay que decirlo, de más de 700 artículos, hubo una revisión jurídica, constitucional y de convencionalidad por parte del Ejecutivo, donde, a manera de ver las cosas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hubieron algunos temas que debían ser observados para cumplir con algunos de los estándares internacionales. Sin duda, cuando revisamos las observaciones que recibimos del Ejecutivo, que todos ustedes lo hicieron, cuando pudimos revisar entre ellos el amparo 23 de 2013, el amparo 173 del 2012, la tesis jurisprudencial 64 del 2016 o la sentencia muy interesante de la Corte Interamericana del caso Fontevicha contra Argentina, me parece que reflexionamos, me parece que analizamos que
que en esta ocasión la razón jurídica estaba en el tema de la convencionalidad. Y sin duda nos debe de llevar a reflexionar a todo el Senado de la República si después de esa reforma al artículo primero en el 2011, en la que todos celebramos y todos estuvimos de acuerdo, en el que nos obligamos a hacer estos ejercicios de convencionalidad, del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿cuál debe ser el espacio para legislar? Yo estoy contento, me siento orgulloso del paquete que redactamos dentro de las comisiones con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Contenía una revisión puntual de cada uno de los temas de constitucionalidad y de convencionalidad, porque nos tomamos el tiempo todos de revisar las sentencias de la Corte Interamericana, de los amparos y de otros instrumentos como los tratados internacionales, así como de las normas internas. Ese fue el paquete que enviamos al Ejecutivo. Es verdad, y hay que reconocerlo, que por la noche se presentó esta reserva, que era una reserva con buena intención, A todos nos hizo sentido en ese momento por la noche, y también hay que decirlo, una buena intención y una mala redacción. Eso es lo que sucedió, sin duda alguna. ¿Perseguía un fin legítimo? Sin duda. ¿Un interés público? Sin duda. Por eso nos convenció, y me parece que es parte de la responsabilidad que debemos de asumir todos y de la reflexión, que con fundamento a las nuevas obligaciones que tenemos del análisis de convencionalidad, tenemos que reflexionar respecto a estas reservas que muchas veces aprobamos y que no tenemos el tiempo suficiente para revisar tratados internacionales y otros instrumentos jurídicos que ya estamos obligados a hacerlo. No solo los jueces tienen que hacer este análisis de convencionalidad, los legisladores estamos obligados a hacer estas revisiones de convencionalidad. Dicho lo anterior, me parece que es importante dejar de manera clara que los instrumentos que contenían el paquete de estas 7 leyes, por supuesto que abarcaban las disposiciones correspondientes para la iniciativa privada. Por la parte fiscal, siempre supimos y siempre contemplamos que teníamos el artículo 32D, que obligaba a cualquier contratista con el gobierno de presentar su declaración fiscal para saber que se encontraba al corriente de sus impuestos. En el artículo 44 también quedó específico que por evento tendrán los contratistas también que presentar un documento, una carta en la que hablen si tienen o no tienen algún conflicto de intereses. Sin duda fuimos, estudiamos y redactamos tipos administrativos de conductas graves y no graves específicas para la iniciativa privada. Es así como quedó soborno como conducta administrativa de responsabilidades, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos, contratación indebida de servidores públicos y faltas de los particulares en situación especial. También modificaciones en el Código Penal Federal, delitos específicos también para los particulares, y están ahí el tráfico de influencias, el cohecho, uso ilícito de atribuciones y algunos otros. Es decir, en estos 7 instrumentos tenemos más de 45 disposiciones que incluyen a la iniciativa privada en este sistema, que es un sistema fuerte, que es un sistema potente, que estamos seguros que va a empoderar a los ciudadanos para combatir el mal que a todos nos preocupa, que es la corrupción. Muchas gracias por su atención. No tenemos más oradores registrados, entonces procederemos a recoger la votación por cada una de las comisiones unidas aquí presentes. Empezamos con la Comisión de Justicia. Gracias, presidente Encinas. Antes de nada más de pasar lista y de tomar la votación de los integrantes que están presentes, quisiera comentarles que llegó un voto concurrente de parte del senador Burgos para ir a favor del sentido de cómo está el dictamen dentro de la Comisión de Justicia. Senadora Angélica de la Peña, su votación, por favor. Abstención.
Senador Raúl Cervantes. Su votación del dictamen, a favor. Senadora Cristina Díaz. Senador Jesús Casillas. A favor. Senadora Dolores Padierna. De momento, abstención. Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano. Abstención. Senador Carlos Puente. Senadora Marta Tagle. Y una servidora a favor. ¿Usted no está en la Comisión de Justicia, senador? Sí, sí está. No lo tengo en esta, perdón. Acá lo tengo. En esta no lo tengo, discúlpeme. ¿Su voto sería en qué sentido? Abstención, y habremos de presentar como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un voto particular. Ok. Que le habré entregado. Senador Alejandro Encinas. Por la Comisión de Estudios Legislativos segunda, senador Juan Carlos Romero Hicks. Senadora María del Rocío Piñeda Gochi. A favor. Senador René Juárez Cisneros. Y un servidor, reservo mi voto para emitirlo en el Pleno, por lo pronto me abstengo. Aprobado por mayoría. Gracias, presidente Encinas. Senador Armando Ríos Peter. Abstención. Senador Raúl Cervantes Andrade. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senadora María Marcela Torres Peinberg. A favor. Senadora Anabela Costa Islas. A favor. Senador Ernesto Rufo Apel. A favor. Y el de la voz, a favor. Muchas gracias. Pediría a la Secretaría Técnica que anexen al dictamen que se envía al extraordinario al Pleno el voto particular que nos hace llegar el senador Armando Ríos Peter, y recordarles respecto al voto que nos ha dejado el senador Burgos, recordarles que no sería posible registrar en comisiones un voto si él no está presente, por lo cual lo anexamos al expediente y lo turnamos también al Pleno para que cuente ahí de lo que ha dejado por escrito el senador Burgos. Muchas gracias, ya ha sido aprobado. Bueno, pues de esta manera se aprobó